Vamos a comentar esta obra maestra de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a comentar algunos pasajes de esta edición que es de 1884. Primero, aquí en el prólogo, subrayo donde dice: el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Esto es conocido, que la tranquilidad, el sosiego, el silencio son indispensables para la creación. Cuando uno quiere crear algo necesita estar solo, obviamente, no en grupo, justo como decía Freud en su obra Psicología de Masas y Análisis del Yo. Dijo: las grandes creaciones del pensamiento, los descubrimientos capitales y las soluciones decisivas de los grandes problemas no son posibles sino al individuo aislado que labora en la soledad. Evidentemente, este sosiego y tranquilidad se da mucho también en la naturaleza, cuando uno está solo y se aleja de las demás personas. Entre los árboles, la brisa fresca es lo que inspira a muchos. Como dice, las musas más estériles se vuelven fecundas en ese ambiente, alejados sobre todo del resto de personas, o de las moscas, como decía Nietzsche. La plaza pública comienza donde termina la soledad, y donde comienza la plaza pública comienza también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. De manera que donde haya más gente es un lugar menos fecundo, más estéril, menos productivo para las grandes creaciones. De este modo, los grandes genios, creadores, científicos, escritores, han necesitado apartarse de los demás para crear. Claro que en el caso de los literarios necesitan también la experiencia del mundo, de conocer el orbe, estar con personas, conocer lugares y paisajes, en muchos casos. Pero al momento de crear uno tiene que apartarse definitivamente, al momento de componer, de producir. También pues para los genios musicales, los grandes músicos de antaño, de siglos pasados. En resumen, todo genio necesita estar solo. En la naturaleza, como filosofaban y disertaban los antiguos, como por ejemplo Sócrates e incluso los sofistas, daban lecciones al aire libre entre bellos paisajes. Luego después, en la primera parte del capítulo primero, dice, aquí resalté: él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Esto más o menos suele suceder cuando uno lee, cuando se lee demasiado. Cuando se lee bien, por supuesto, uno llega a perder un poco la noción de la realidad o alejarse de lo que está pasando en su derredor, en el mundo conocido por la mayoría. Repito, si uno lee bien, lo que debe ser buenas lecturas sanas y que sean fieles a los principios de la verdad. Porque si uno se enfrasca en lecturas inútiles, en lecturas que no sirven para nada, más que todo que engañan o que desinforman, o que están hechas por alguien que no quiere ascender o no es fiel a sus principios, sino que quiere vender, quiere ser conocido, famoso y ser admirado por muchas personas. Si uno lee a alguien así, pues entonces está en graves problemas, porque esa persona va a escribir lo que tú quieres oír, o sea, te va a adular generalmente. Es lo que hace la gran mayoría de escritores actuales y de los últimos tiempos, de los últimos siglos. Desde la antigüedad, claro, han habido, pero sobre todo en los últimos siglos abundan este tipo de escritores en todas las materias, en ciencia, en filosofía, en literatura, en todo. Y curiosamente son los más vendidos. Actualmente, por ejemplo, prácticamente todos los que son más, entre comillas, exitosos son ese tipo de escritores que solo quieren agradar al público y que no son fieles a lo que realmente creen. Algo así como dijo aquí Erasmo: el escritor necio no ignora que cuanto más insignificantes sean las tonterías que escriba, mayor aprobación recibirá por parte de la mayoría, es decir, de todos los estúpidos e ignorantes. Así es como ve realmente el escritor actual a los que los leen. Claro, quizás a veces inconscientemente no los catalogan así a los que los leen, los escritores, pero es lo que en la práctica quieren decir, ya que solo les importa vender, y mentirían si dicen que al escribir no tienen en cuenta para nada lo que piensa la mayoría, o si muchos les aplaudirían o les gustaría lo que escribiera. Definitivamente tienen en cuenta siempre eso. Incluso el marketing se aplica en este aspecto y ellos lo saben bien. Las técnicas para vender, para que tu libro sea exitoso, son esas cosas pues de las que uno actualmente tiene que rebajarse si quiere dedicarse a escribir. Lo mejor es que uno escriba para sí mismo realmente, que no espere que le guste a nadie lo que uno escriba. Y ciertamente lo mejor es no esperar gustar a nadie, y lamentablemente, tristemente, esto se confirma si uno agrada a casi nadie o a muy pocos.
si uno agrada a muchos, lo más seguro es que haya escrito algo que está mal, una mentira, una falsedad o algo parcialmente cierto, como hacen muchos embaucadores, como los políticos, por ejemplo, y todos los empresarios que quieren vender su producto, siendo finalmente el escritor un empresario más, cuya empresa es el éxito en las ventas de lo que escriba. Luego, más adelante, en la segunda parte, en el capítulo 9, dice, aquí en la página 62, que habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales y verdaderos, y no nada apasionados, y que en el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición no les hagan torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Los historiadores aquí está enfatizando pues el hecho de que deben ser fieles a la verdad. La historia debe ser fiel a la verdad, debe reflejar lo que realmente pasó. Pero esto pues definitivamente habría que ser ingenuo si uno cree que eso es lo que pasa y que cada vez que uno lee una historia o algo, un relato oído, sobre todo de la prensa actual, sobre todo, es verdadero. Cualquier cosa que diga la prensa o los medios actualmente, lo más seguro es que no sean verdaderos. Ahora bien, si uno mismo se pone a buscar pues libros de historia, tampoco debe confiar ciegamente en lo que digan todos, sino que averiguar pues en qué condiciones escribió ese libro y qué tipo de persona es la que está escribiendo, obviamente, aunque eso parezca quizás algo como ad hominem, ¿no? Pero, y no solamente en este caso, sino en todo lo que uno lee, es importante saber quién escribió esa lectura. ¿Quién fue esa persona que escribió? Porque lo básico aquí es que uno dé el ejemplo, pues, ¿no? Y si uno va a escribir algo, hay que ver primero su vida, cómo vivió esa persona, quién fue, qué hizo en vida. Y según eso, también juzgarlo. Aunque no totalmente, pero sí al menos considerar eso para creerle o no creerle lo que ha escrito, más si es historia. Y lo más manipulado que ha habido, pues, de todas las materias es la historia. Como se dice, la historia la escriben los vencedores en cuanto a las guerras, por ejemplo. Y eso se cumple a cabalidad desde la antigüedad. Y sobre todo, pues, desde el siglo pasado también eso está muy demostrado. Los que ganan son los que tienen más influencia en lo que dirán los libros en las décadas siguientes. Y lo que quedará para siempre en las mentes de la mayoría de personas que creerán eso como si fuera algo netamente verdadero. Claro, pues la gran mayoría, porque una pequeña minoría siempre desconfiará y no creerá eso, e investigará y descubrirá cosas que no sabe el resto y que son realmente la verdad, o que al menos determinará que lo que le han dicho no es la verdad. Por eso es cuestión de que uno también use el cerebro en todo. Los historiadores no escriben según la realidad que han presenciado, sino que pesa mucho las circunstancias. Y cuando uno pierde en una guerra, pues nadie quiere estar con el perdedor o con el que está derrotado, pues uno siempre quiere estar con el ganador, ¿no? Y si ese ganador cometió atropellos o crímenes, no querrá que sepan las generaciones venideras, sino que querrá presentarse como el héroe, el justo. Luego, más adelante, aquí por ejemplo en el capítulo 13 dice: la profesión de mi ejercicio no consiste ni permite que yo ande de otra manera. El buen paso, el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos, mas el trabajo, la inquietud y las armas solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes. Aquí ya se refiere pues a los caballeros andantes, cuando dice que son personas frugales que solo viven con lo necesario, con lo indispensable. No se dan al regalo, pues ni mucho menos a lujos ni a banquetes, sino que se mantienen con lo necesario para sobrevivir y para realizar sus hazañas o sus desagravios, sus actos de justicia. Y así continúa más adelante, dice: y así me voy por estas soledades y despoblados, buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare, en ayuda de los flacos y menesterosos, en ayuda de los débiles, pues de las personas que necesitan el brazo, el apoyo de los fuertes ante las injusticias y los abusos de los poderosos que ocurren muy a menudo. En este tiempo, sobre todo, mucha gente pobre, necesitada, está siendo abusada por gente poderosa y corrupta de oscuros intereses, que se meten a sus tierras, a sus países, a sus pueblos, a llevarse sus recursos o a explotarlos como mano de obra barata, por ejemplo. Gente que no tiene el apoyo del Estado, sino que el Estado es cómplice de esos capitales rapaces. Faltarían pues actualmente muchos Quijotes que defiendan a estos pueblos, a estas personas, pero no los hay, pues porque el Estado inmediatamente los encarcela, los denuncia, los enjuicia, los empapela, para que no puedan ayudar a nadie, mucho menos se atrevan a postular a la política. Esto pasa en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, sabemos muy bien que eso pasa. También dice más adelante en este mismo capítulo: quiero decir que los religiosos con toda paz y sosiego piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos
ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. Aquí otra vez está aludiendo pues a la necesidad en que andan los caballeros andantes en las penas y trabajos que sobrellevan. Dice así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quienes ejecuta en ella su justicia, y como las cosas de la guerra y las hayas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución, sino sudando, afanando y trabajando, síguese que aquellos que la profesan tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios favorezca a los que poco pueden. Aquí Cervantes da a entender que los que actúan, los caballeros andantes, los que luchan, son mejores que los que están en la iglesia ahí encerrados rezando. Simplemente una persona que actúa sería mejor a una persona que reza para que algo ocurra, lo cual es indefectiblemente cierto, aunque aquí parece que después Cervantes se arrepiente de lo que dijo cuando dice: no quiero yo decir ni me pasa por pensamiento que es tan buen estado el de caballero andante como el del encerrado religioso, solo quiero inferir por lo que yo padezco que sin duda es más trabajoso y más aporreado y más hambriento y sediento, miserable, roto y piojoso, porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala aventura en el discurso de su vida. Pero es cierto pues que los que actúan, recalco, son muy superiores a los que simplemente tienen deseos o buenas intenciones. No basta pues desear, querer o anhelar algo, estar a favor de algo, si uno no actúa, no pone en acción sus deseos. Parece ridículo pues comparar a aquel que se afana en conseguir algo actuando a aquel que está simplemente sentado rezando y deseando que eso ocurra. Yo sé que esto es evidente y que muchos dirán seguramente que hacen ambas cosas, que actúan y que también rezan. Los que creen en alguna religión, por ejemplo los cristianos, no dirán eso, que rezan mucho y que a su vez también se esfuerzan por lograr lo que están buscando. Pero esto se aplica más a cosas arriesgadas o a cosas más importantes o incluso radicales, básicas, que tienen que ver con la filosofía, la ética, la moralidad, la dignidad, como por ejemplo el hecho de mentir. Se sabe que todos mienten, o casi todos, por no decir el 100%, quizás el 99.99% suele mentir alguna vez o está acostumbrado a mentir. Entonces uno va a decir pues que como lo hacen todos, el hecho de que yo lo haga no significa nada, y en vez de actuar y demostrar con mis actos que no voy a mentir, me rindo y prefiero quizás a veces pedir a Dios que me ayude a no mentir, pero yo en sí sigo mintiendo. Pues entonces es como si yo encargara eso a otro ser que en realidad no tiene nada que ver en lo que yo hago, en lo que es la práctica. Digo, no estoy aquí queriendo decir que soy ateo, que no creo en ningún Dios o que no creo en la religión. En mí está no mentir, no tengo que pedir a otro que me ayude a no mentir. No, en mí está, yo no necesito pedir a nadie, yo si quiero decido ahora no mentir y no miento. Digo, ese es el ejemplo. Igual se puede decir de ser infiel o de entretenerse con basura en televisión o en redes sociales, pues, o de ver hombres y mujeres exhibicionistas, desnudos, incluso pornografía. O sea, todas esas cosas, pues hay mucha gente que está acostumbrada a eso y que hoy se consideran tristemente cosas normales, lastimosamente, y seguramente muchos saben que está mal, pero se rinden pues y lo hacen de vez en cuando. Todas esas cosas malas, digo. Por ejemplo, otra cosa puede ser comer mal, pues consumir productos dañinos o malsanos que hoy también abundan en las calles, en restaurantes, productos, casi todo es dañino. Uno sabe que está mal ingerirlos, pero los ingiere de vez en cuando, o los ingiere igual, sin reparos, pero que cuando se acuerda que está mal, de repente puede rezar y decir que esas cosas que hace, ojalá que no las haga, pues, y que Dios les ayude a que ya no las haga, para que no sea mala persona o sea mejor persona, como dicen. Todas esas cosas, pues, todos esos cambios están en uno, no tiene nada que ver aquí Dios. O sea, rezar en este caso no tiene absolutamente nada que ver, uno mismo puede hacerlo. Puede haber ahí otro sentido de rezar, pero que no voy a hablar de eso porque me voy a extender mucho más. Pero en lo que es práctico, pues no tiene nada que ver. Otro ejemplo, pues para terminar, sería esto de, por ejemplo, cuando hay una injusticia en un país. Últimamente en Latinoamérica han habido muchas protestas. Entonces, aquel que sale a protestar estaría actuando y no simplemente deseando. Porque escucho que muchos dicen, ojalá que este gobierno se vaya o termine, o que estos corruptos vayan a la cárcel. Pero no hacen nada, pues cuando hay marchas y protestas, no van. Tienen miedo a la represión. Apenas aparecen muertos, tienen mucho más miedo y no van. Entonces, pues en este caso no queda más que creer que esas personas son cobardes, pues, y que no tienen valores y que no actúan como hablan o como desean. El riesgo es parte de la victoria, o como se dice ahora, del éxito, indudablemente, y siempre es crucial arriesgar el pellejo, como se dice, para los grandes cambios,
sobre todo en este caso cambios sociales, cambios económicos en una nación. Pero pocos pues están dispuestos a arriesgar su vida, su pequeña seguridad o su pequeña comodidad por lograr algo mucho más grande. Prefieren quedarse en la mediocridad. Justo como dijo el argentino José Ingenieros, en plena democracia los caracteres mediocres buscan naturalmente su bajo nivel y se domestican. Ser doméstico es ser mediocre. Y en un estado, en un país, aquellos que se someten a, ya se trate del estado o del sector privado, los grandes empresarios que presionan con sus capitales a un país para dominarlo, si uno se somete a esas vejaciones y abusos de los poderosos, es doméstico y por lo tanto es mediocre.